Pedro, hermano. Bendito sea el Señor. No lo anoté ahí en la pantalla, pero búsquelo ahí en su Biblia, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, hermanos. Seguimos estudiando la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y hoy vamos a hablar, hoy y algún par de martes más, si la voluntad de Dios lo permite, vamos a estar hablando lo que tiene que ver con los oficios de Jesucristo. Eso es lo que vamos a estar aprendiendo estos martes. Primera de Pedro 2:9, hermano. Mire, por ejemplo, hablando lo que les decía hace un momento de lo que Dios dice acerca de nosotros, aquí hay en este versículo algo lindo que Dios dice. Primera de Pedro 2:9, ¿estamos ahí? Amén. Leemos las Sagradas Escrituras, hermano, honrando al Dios Padre, a Jesucristo el Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice el verso 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. ¿Para qué Dios nos hizo linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, hermano? ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel, refiriéndose a Cristo, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, hermano. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por lo que tú dices acerca de nosotros. Ayúdanos a alinear, Señor, nuestros pensamientos, todo nuestro ser, a lo que tu palabra dice. Te damos las gracias, Dios mío. Te pido me bendigas para poder compartir tu palabra a tus hijos, a tu pueblo, a los cuales también te pido que bendigas a cada uno de ellos de una manera muy especial, Señor. Abre nuestro entendimiento, pon en nosotros hambre, interés, deseo de aprender, Señor. Que sea un deleite aprender de ti, Señor, leer tu palabra, estudiarla, escudriñarla, que nuestra alma y todo nuestro ser lo halle como un placer, como un deleite, Señor. Abre nuestro entendimiento y te pido que siempre, Señor, te lleves tú la honra y la gloria. Tu pueblo, te damos todo el reconocimiento a ti, Señor. Toma el control de mi vida y de la vida de cada uno de los que están aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Tomen sus asientos, hermanos, por favor. Bueno, damos gracias a Dios, hermano. Entonces seguimos en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar viendo los oficios de Jesucristo. Y leí este pasaje, hermano, donde la palabra de Dios nos dice que somos de un linaje escogido, hermano. Nos dice que somos un real sacerdocio, hermano. Esa palabra real está hablando de alguien de la realeza, hermano. Imagínense, la palabra de Dios nos dice que usted y yo somos de la realeza. Imagínate lo que Dios dice de nosotros, ¿verdad? Usted puede decir, no, pero pues que yo nací allá en un pueblito allá donde el viento daba vuelta, ¿verdad? No, yo qué voy a hacer de la realeza, ¿verdad? Bueno, la palabra de Dios dice eso, ¿verdad? Dice que somos un real sacerdocio, hermano, ¿verdad? Un sacerdocio real de la realeza. Pero en este versículo, hermano, lo tomé porque también la segunda parte del versículo dice que Dios nos ha adquirido como pueblo con el propósito de anunciar, proclamar, dar a conocer las virtudes. Esta palabra virtudes, el diccionario la traduce como excelencia moral, perfección. Entonces nos dice que nosotros somos un pueblo que Dios ha adquirido para anunciar la excelencia acerca de Cristo, sus perfecciones, hermano. O sea, todo aquello en su persona, en su carácter o en sus acciones, todo aquello destacable. En esta hora, hermano, y de eso te voy a hablar. Primero yo se lo voy a anunciar a usted, ¿verdad? Le voy a anunciar de las virtudes de Cristo, pero
somos llamados a que usted y yo, allá afuera, a los que no conocen, anunciemos esas mismas virtudes usted y yo, hermanos, ¿verdad? Ok, entonces me voy a enfocar, hermano, en lo que tiene que ver con los oficios de Jesucristo. Pase la imagen que sigue, hermano, por favor. Ok, ¿a qué me refiero con los oficios de Jesucristo? La Biblia nos habla de 3 oficios que el Antiguo Testamento enseña que había en Israel. En Israel, hermano, el que ha leído el Antiguo Testamento, todo aquel que lo ha leído con atención, se da cuenta que había 3 diferentes oficios, 3 oficios distintos, hermano, en esta nación. Y eran, hermano, profeta, sacerdote y rey, hermano. Todos los que han leído la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, lee constantemente, hermano, acerca de profetas que Dios levantaba, hombres que Dios llamaba, hermano, y les hacía el llamamiento profético o como profetas. Pero también, por ejemplo, la Biblia nos habla de sacerdotes que Dios levantó, ¿verdad? Aarón y a sus hijos después de él. Y también los que hemos leído la Biblia, leemos que también Dios ungió reyes, comenzando por Saúl, después David, Salomón, y así, hermano, varios reyes que la Biblia habla, hermano. Entonces, estos 3 oficios eran distintivos o se distinguían en esta nación, el de profeta, sacerdote y rey. Te voy a dar una definición para que entendamos cuál era el deber principal, por así decirlo, o la función principal de cada uno de estos oficios. Por ejemplo, el profeta. Ahora, cuando hablamos de profeta, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cierto, ¿no? A veces se nos viene a la mente cuando decimos profecía o profeta, alguien que habla acerca del futuro. Eso casi es siempre lo que las personas tenemos en la mente cuando hablamos de un profeta, de alguien que predice el futuro. Ahora, escuche bien, predecir el futuro era parte del ministerio profético, pero nunca era la función principal o primera de un profeta, sino como lo escribí ahí, hermano, profeta era alguien elegido por Dios, mire bien, para hablar a los hombres de parte de Dios. La principal función del profeta, note bien, esto es importante, la principal función del profeta era dar a conocer la voluntad de Dios. Amén. Esa era su principal función, hermano. Decirle al pueblo qué era lo que Dios estaba pensando. Por ejemplo, se lo voy a poner así, hermano. Un ejemplo, te voy a poner un ejemplo ahorita, lo voy a trasladar ahorita a este tiempo. Un ejemplo. Imagínense que yo pudiera decir, me pregunto qué pensará Dios acerca de cómo está esta nación. Para mí humanamente es difícil saber qué es lo que Dios piensa. O si yo dijera, ¿cuáles serán los propósitos de Dios para esta nación? Humanamente es difícil saber. Entonces, lo que Dios hacía era que elegía ciertos hombres y lo que estaba en la mente de Dios se lo comunicaba al profeta, y entonces el profeta venía y le decía al pueblo, esto dice el Señor. A veces el mensaje de parte de Dios era un mensaje para motivar al pueblo, para animarlo, como por ejemplo muchas veces los que han leído el Antiguo Testamento dicen que ejércitos contrarios venían contra Israel. Entonces el rey de Israel, el rey se atemorizaba y decía, viene un ejército muy grande, una multitud grande contra nosotros, y les entraba miedo. Pero entonces en ese momento Dios le hablaba a su profeta y le decía, dile a mi pueblo que no tengan miedo porque yo los voy a defender. Y el profeta venía y le daba a conocer la voluntad al pueblo. Le decía, Dios ha dicho que no tengan temor, ¿verdad? Porque Dios está con ustedes y Dios lo va a defender, hermano. Entonces el pueblo agarraba ánimo, y decía, wow, gracias, porque ahora sabemos que Dios está al pendiente y nos ha revelado su voluntad, hermano, ¿verdad? Entonces esa era la principal función. Aunque, como les decía hace un momento, el profetizar eventos futuros también era parte del ministerio profético.
El otro oficio destacado en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, era el de el sacerdote. Y el sacerdote, entre otras cosas, que por ejemplo ofrecía sacrificios, ¿verdad? Los animalitos, las ofrendas, los holocaustos. Pero entre otras cosas, mire bien, el sacerdote era alguien que intercede ante Dios de parte y en representación de los hombres. Él hablaba de parte del pueblo. Entonces note cómo el ministerio profético y el ministerio del sacerdocio, ambos eran intermediarios entre Dios y los hombres. Pero el profeta, si usted le pone atención, el profeta hablaba de parte de Dios a los hombres, y los sacerdotes hablaban de parte de los hombres a Dios, hermano. Nota la diferencia. Ambos eran intermediarios, pero uno hablaba de parte de Dios a los hombres y el otro hablaba de parte de los hombres a Dios, hermano. Ok. Y el otro oficio, hermano, que la Biblia destaca en el pueblo de Israel era el del rey. Y el rey era alguien ungido por Dios para gobernar a la nación, hermano. Estos eran los tres oficios distintivos en la nación santa de Israel: profeta, sacerdote y rey. Pase, hermano, por favor, la imagen que sigue, hermano. Ok, aquí quiero irles comunicando esto, hermano, porque lo que vamos a estudiar en estos martes es a nuestro Señor Jesucristo como profeta, como sacerdote y como rey. En otras palabras, Cristo vino y en una misma persona, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, se cumplieron los tres oficios: como profeta, sacerdote y como rey. Mira lo que está anotado ahí, hermano, y te quiero ir compartiendo. Entonces dijimos, el profeta conoce la voluntad de Dios. El sacerdote puede hablar con Dios. Y el rey, lo que lo caracterizaba era tener dominio que Dios le otorgaba. Mire bien, de su lado izquierdo en la pantalla dice así: el primer hombre creado, me refiero a Adán, el primer hombre creado a la imagen de Dios fue investido, número uno, con conocimiento. Y por eso le puse ahí entre paréntesis, entonces estamos hablando de profeta. Ahora, no estoy diciendo que la Biblia dice que Adán era profeta, simplemente le puse así porque les dije hace un momento que el profeta conocía la voluntad de Dios, ¿verdad? Se caracterizaba por eso. Bueno, el primer hombre creado, Adán, cuando Dios lo creó, lo invistió con conocimiento, hermano. O sea, Adán conocía quién era Dios y la voluntad de Dios, hermano. Pero ese primer hombre también fue investido con santidad, hermano. El primer hombre, algo que lo caracterizaba era la santidad. El hombre no era dominado por el pecado. En él no había aún pecado, hermano. Y le puse ahí entre paréntesis sacerdote. ¿Por qué? Todo aquel que ha leído, hermano, el libro de Levítico, se dará cuenta que algo que distinguía a los sacerdotes de Dios era la santidad, hermano. ¿Sabe por qué? Porque le vuelvo a repetir, como el sacerdote representaba a los hombres ante Dios, mire, para que el sacerdote pudiera hablar con Dios, el sacerdote tenía que estar viviendo en santidad, hermano, para que fuera escuchado. Es más, mira, a mí me impacta esto. Incluso yo sé que algunos de ustedes al leerlo probablemente se escandalicen. Mire bien, por ejemplo, a los israelitas Dios les demandaba santidad. Y luego a los sacerdotes Dios les demandaba más santidad. Y al sumo sacerdote Dios le demandaba aún más santidad que los sacerdotes y los israelitas comunes, hermano. O sea que ser sumo sacerdote era algo precioso, era algo hermoso, algo lindo, pero era una gran responsabilidad. Por ejemplo, a todos en la iglesia Cristo nos demanda santidad, hermano, ¿verdad? Amén. Pero si uno está ministrando, pues deberíamos de santificarnos aún más, hermano, ¿verdad que sí? Ahora, fíjate bien, cuando he leído el libro de Levítico, por ejemplo, te voy a dar un par de diferencias del sumo sacerdote a los sacerdotes y a los israelitas. Dios le decía al sumo sacerdote que cuando tomara a alguien por esposa, como él era el sumo sacerdote,
Cuando tomara a alguien por esposa, Dios le dijo, el sumo sacerdote nunca tomará por esposa a una mujer divorciada. Nunca, le dijo Dios. Les dijo, ustedes, cuando vayan a tomar su mujer por esposa, tomarán a una mujer virgen. En cambio, un israelita sí podía tomar a una mujer que ya previamente hubiese estado casada, hermano. Pero el sumo sacerdote, Dios le dijo, ustedes no. Ahora, si quisiéramos discutir el por qué, pues ya lo podemos discutir después, ¿verdad? Por ejemplo, otra distinción de la santidad que Dios les exigía al sumo sacerdote era, por ejemplo, cuando un familiar de un israelita moría, el israelita se podía acercar. Usted sabe, humanamente lo vemos nosotros, cuando se muere un familiar, aunque está muertito, las personas lo quieren abrazar, lo quieren tocar, algunos lo abrazan, se le echan encima y lloran. Dios le dijo a los sumos sacerdotes, exclusivamente a ellos, cuando muera su familiar, ustedes tienen prohibido, ya muerto su familiar, y fíjense, les dijo Dios, ni aún por su padre o por su madre, cuando mueran, tienen prohibido acercarse a ese cuerpo muerto. ¿Por qué? Porque ellos tenían que guardarse en gran santidad, porque ellos eran los que entraban a ministrar a la mera presencia de Dios. Entonces Dios les dijo, tienen que guardarse lo más que puedan, hermano. Bueno, el primer hombre, hermano, fue investido con santidad, en él no había pecado, y el primer hombre fue investido con dominio. Y cuando hablamos de dominio, hablamos de alguien que es rey, alguien que gobierna, que domina. Ahora, usted se recuerda, Dios creó todo, hermano, en esta tierra, y mira cómo, qué benigno y qué bondadoso fue Dios con el ser humano, que le dijo, todo lo pongo bajo tu autoridad, hermano. Tú vas a gobernar, le dijo Dios, todo lo que yo hice aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, estas tres cosas, conocimiento, santidad y dominio, tenía el primer hombre Adán. Ahora, cuando el primer hombre peca, y le puse ahí, el pecado trajo como consecuencia ignorancia. Entonces, sí mira el contraste, fue creado con conocimiento y el pecado le trajo ignorancia. Fue creado o investido con santidad, era característica del primer hombre la santidad. Después de la primera desobediencia, lo que caracterizó a la raza humana fue la iniquidad. Fue investido para ser rey, hermano, aquí en la tierra, gobernar lo que Dios había creado. Dios le había dado dominio, pero una vez después de la primera desobediencia, lo que caracteriza la vida humana o este mundo es la miseria. Mira, te quiero ir hablando algunos ejemplos. Mire bien, hermano. El hombre tenía conocimiento acerca de Dios antes de pecar. Tenía conocimiento acerca de sí. Tenía conocimiento de lo que Dios le había dicho que era bueno y de lo que era malo. Una vez que el hombre desobedece, su naturaleza se vio tan afectada que entró la ignorancia a la raza humana. Y vino esa ignorancia, número uno, comenzando con Dios. O sea, una vez que el hombre desobedece la primera vez, y le empiezan a nacer hijos, empiezan a multiplicar la raza humana, entonces el hombre ahora ya no conocía a ese Dios, hermano. Por eso, si usted se pregunta, ¿por qué hay millones de religiones, o miles de religiones, mejor dicho? ¿Por qué hay miles de religiones? Por causa de la ignorancia. O sea, en realidad el ser humano ignora la verdad acerca de ese Dios. Y si usted se fija, durante todos los siglos, se ha caracterizado porque el hombre en su interior sabe que hay un ser supremo, sabe que hay algo supremo, divino, pero como entró la ignorancia en él, lamentablemente, como dice en Romanos capítulo 1, el hombre empezó a adorar a las criaturas y no al Creador, ¿verdad? El hombre empezó a adorar al sol como su Dios, otros empezaron a adorar las estrellas, otros empezaron a adorar al jaguar, otros empezaron a adorar a los mismos hombres, otros, como dice la Biblia, cortaban un leño y hacían una figura, una imagen, y comenzaban a adorar esas imágenes como Dios, hermano. Entonces el hombre le entró esa ignorancia, hermano. Pero no solamente le entró la ignorancia acerca de Dios, el hombre le entró la ignorancia acerca de él mismo.
Mira bien, el diagnóstico que la Biblia hace acerca del hombre es uno, y el diagnóstico que el hombre hace de sí mismo es opuesto, es otro. Ahora, fíjate bien, el hombre, el humano, dice que las personas somos buenos y que a veces hacemos cosas malas. Eso es lo que el humano dice de sí mismo. Dice, no, como humanos somos buenos, naturalmente somos buenos. Dicen, nomás que a veces hacemos cosas malitas, de repente, dicen. Jesús da otro diagnóstico, hermano. Jesús dice que desde que por causa del pecado y de la desobediencia, Jesús dice que los hombres, la raza humana, somos malos por naturaleza y a veces hacemos cosas buenas. Ahora usted me dice, ¿dónde dice eso? Usted se recuerda cuando Jesús dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos. Entonces yo les estoy parafraseando, ¿verdad? Que Jesús dijo, son malos y de repente se les chispotea y hacen cosas buenas. Entonces, nota bien, entonces el ser humano perdió el conocimiento incluso acerca de sí mismo. Mira hasta dónde llega la ignorancia del hombre en estos días. El hombre incluso acusamos a Dios de malo y decimos que nosotros somos buenos. ¿Cierto o no? Decimos Dios es malo, Dios es injusto. ¿Por qué Dios permitió eso? Fíjese bien, hermano, para que si lo hemos llegado a hacer en el pasado, no lo volvamos a hacer. Cuando usted y yo decimos por qué Dios hizo así, o Dios es injusto, o por qué lo permitió, en otras palabras, lo que usted y yo estamos diciendo es, yo haría las cosas mejor que Dios. Eso es lo que en otras palabras le estamos dando a entender a Dios. ¿Por qué lo hiciste así, Señor? Le estamos diciendo, si yo fuera tú, lo hubiera hecho de una manera diferente, hermano, ¿verdad? Ahora, pero no solamente le entró la ignorancia acerca de Dios, por eso adora ídolos, por eso hay muchas religiones. No solamente le entró la ignorancia acerca de sí mismo, el hombre no se conoce a sí mismo. Si usted va y les evangeliza a las personas, usted va a mirar que las personas dicen, yo soy buena persona, yo me voy a ir al cielo, Dios está contentísimo conmigo porque soy bueno. Pero no solamente entró ignorancia acerca de eso, en el ser humano entró ignorancia acerca de lo que es correcto y de lo que es incorrecto, hermano. El hombre perdió el conocimiento de la verdad de lo que Dios aprueba y desaprueba, al punto que en el tiempo en que vivimos, en la sociedad que vivimos, hemos llegado a tal extremo de a lo bueno señalarlo como malo y a lo malo llamarlo bueno, hermano. Mire hasta qué extremo, hermano. Probablemente en las generaciones anteriores había estas dudas de lo que era correcto, incorrecto, y decían, no, pues quizás no es tan malo esto. Pero ahorita, en este año en el que estamos viviendo, esta sociedad, hermano, a las cosas buenas, valores buenos, hermano, los tachan como malos, y a la depravación que hay, lo llaman como algo bueno, hermano. Otra área en la cual el ser humano entró la ignorancia y perdió el conocimiento es, hermano, de lo que es la vida después de la muerte o de la eternidad, mis amados hermanos. Si usted se fija, hace unas semanas atrás estaba predicando en una casa y un señor me dijo, no, porque yo estaba hablando del juicio eterno y estaba hablando de lo que va a ser el juicio después de la muerte, ¿verdad? El destino de las personas. Yo les decía, la palabra de Dios enseña que después de la muerte hay dos lugares a donde el ser humano, el alma de la persona va a ir. Y esta persona me dijo, como muchos otros, me dijo, usted no puede saber nada de eso. Digo, usted no sabe nada de eso. Usted no puede hablar nada de eso, de lo que está después de la muerte, me dijo, porque usted no ha ido y ha regresado para decirnos, ¿verdad? Entonces, si usted se fija, hasta cierto punto tiene razón, hasta cierto punto. ¿Quién de nosotros, para hablar de la eternidad, quién de nosotros pudiera decir, yo conozco porque ya fui, miré y regresé para contarles? Nadie, mis amados hermanos. Entonces hay esa ignorancia incluso referente a la eternidad o a la vida después de la muerte. Todo eso se perdió, hermano. Entonces, pero mire, pase la siguiente imagen, hermano, por favor. Cito a este teólogo que vivió hace siglos atrás, ¿verdad? Él era un pastor cristiano. Entonces, entendiendo que después del pecado entró la ignorancia,
entró la iniquidad. Bueno, pase para atrás, hermano, se me escapó ahí, porque les comentaba solo de la ignorancia. Entró la ignorancia. Cuando el primer hombre desobedece, entró la iniquidad. La palabra iniquidad, hermano, también la Biblia es lo que a veces la traduce como pecado o transgresión. La palabra transgresión, hermano, significa cruzar la raya. Un ejemplo, las leyes de Dios son como un límite, es como una línea que Dios te pinta y Dios te dice, tienes libertad, porque te hice con libre albedrío, pero las leyes de Dios son como, aquí está el límite de lo que ya no debes de hacer. Entonces, cuando uno pasa ese límite, es lo que la Biblia llama pecado, iniquidad o transgresión. Mire bien, el primer hombre fue creado en santidad. Después de la desobediencia entró la iniquidad, entró la rebelión contra Dios. Ahora, si usted se fija, por eso hoy en día la característica del ser humano es rebelarse contra Dios, desobedecer, quebrantar las leyes de Dios. La iniquidad trajo también, hermano, esta violencia, no solamente rebelarnos contra el Creador, sino esta violencia entre nosotros, hermano. O sea, se quebrantó esa armonía que tenía que haber entre el hombre y su Creador, y después entre el hombre y su semejante. Por eso, si usted se fija, el mundo está como está, hermano. Por eso no nos tentamos el corazón para hablar mal acerca de otra persona, no nos tentamos el corazón para defraudar a otra persona, para engañar a otra persona, para mentir a otra persona y para dañar y lastimar, hermano. ¿Por qué? Porque fuimos creados en santidad el primer hombre, pero después la iniquidad nos ha hecho esto. Si usted se fija, aún la creación, aún el planeta Tierra ha estado sufriendo la iniquidad del hombre. Si usted se fija, mares contaminados, ya nos estamos acabando los bosques, ya hemos extinguido nosotros, la raza humana, no sé cuántas especies de animales que Dios había creado, y el hombre por su avaricia y por todo eso no le importa contaminar los mares. En estos días leía una noticia en México que no sé qué empresa, hermano, aventó no sé qué tipo de líquido, hermano, allá en México, en un mar, allá. Y un montón de animalitos aparecieron muertos a la orilla de la playa, pues del mar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las empresas ellos dicen, queremos dinero, no nos importa si contaminamos el mar, y si ahí se mueren todas las especies que están ahí, no nos importa. Entonces, ¿cómo nota cómo la iniquidad, por causa de ella nos hemos rebelado contra Dios? Por causa de ella, entre nosotros estamos matándonos, peleándonos. Y por causa de ella, incluso hasta la misma creación de Dios nos la hemos estado acabando, hermano. Y como tercero, obviamente, al haber ignorancia acerca del Dios verdadero, ignorancia acerca de lo correcto y lo incorrecto, al entrar la iniquidad del pecado en nuestra vida, trae como consecuencia miseria. Y eso es lo que vemos en el mundo. Por eso está la maldad, ¿sí? Por eso están también las enfermedades. Por eso yo le hago un reto. Cuando pasan un noticiero, el que sea, el canal que sea, si dura una hora, si lo escucha con atención, usted va a mirar que son casi siempre puras malas noticias, siempre, hermano. Yo me he fijado que a veces dicen, y para despedirnos con una buena noticia, dicen. Ahora, ¿por qué dicen eso? Porque ellos saben que todo el contenido fue puras cosas negativas, y que ya se pelearon, y que ya violaron, y que secuestraron, y que se mataron, y que se amenazaron para guerrear, hermano. Entonces, eso trajo miseria. Fíjate el contraste, hermano, cómo fue al principio, cómo Dios nos creó, y mira lo que el pecado nos ha hecho, ¿verdad? Entonces, pase la imagen que sigue, hermano. Ahora sí, cito a este teólogo muy conocido en el cristianismo, ha escrito unos libros que se los aconsejo, ¿verdad? Este hombre, Strong, debido a lo que les vengo explicando, lo cito a él porque él fue el que lo escribió en un libro de teología. Él dijo, Cristo debía ser profeta para salvarnos de la ignorancia del pecado. Entonces, como dijimos que el profeta es el que conoce la voluntad de Dios y nosotros quedamos ignorantes, entonces Cristo cuando vino tenía que ser profeta, hermano, para salvarnos de esa ignorancia en la que nos encontrábamos los seres humanos. Amén, así es. Cristo, dijo él, debía ser sacerdote, porque nosotros nos caracterizamos por la iniquidad, el pecado, la transgresión. Entonces dijo, Cristo debía ser sacerdote para salvarnos, ya no de la ignorancia,
sino de la culpabilidad del pecado, hermano. Porque ¿qué es lo que trajo la iniquidad? Trajo pecado. ¿Y qué es lo que trajo el pecado? Culpabilidad. ¿Y qué es lo que trajo todo eso? Separarnos de Dios. ¿Por qué a veces las personas, hermano, los no creyentes, o incluso a veces los creyentes, por qué cuando pecamos no queremos venir en oración con Dios? ¿Sabe por qué? Por la culpabilidad. O sea, uno se siente culpable, ¿verdad que sí? Uno dice, ¿cómo voy a venir a pedirle a Dios su bendición? Si mi conciencia me está acusando de que acabo de hacer esto y esto y esto. Bueno, pero para eso Cristo debía ser sacerdote, hermano. O sea, vivir en completa santidad, hermano. Porque el sacerdote era el que, ya dijimos, el que hablaba a Dios de parte de los hombres. Usted y yo no podíamos por nuestro pecado, nuestra culpabilidad. Pero Cristo dijo, yo voy a ser su sacerdote de ustedes. Y yo voy a hablarle al Padre de parte de ustedes, dijo Cristo. Y hasta el día de hoy la Biblia dice que Él, hermano, la obra de Cristo no terminó en la cruz. Él sigue trabajando hasta el día de hoy como nuestro sumo sacerdote, hablando al Padre, hermano, de parte de usted y mi hermano. Amén, gloria a Dios. Imagínate qué confianza. Gloria a Dios. A mí me da mucha confianza eso a la hora de orar. Porque a veces yo sé que yo no soy digno que Dios me escuche directamente a mí, a veces porque le fallo esto y lo otro, pero yo sé que usted y yo debemos saber que tenemos un sumo sacerdote, hermano, ¿verdad? Pero Jesús también debía ser rey. ¿Por qué? Porque el pecado nos dominaba. Vivíamos como sus siervos, como sus esclavos. Entonces necesitábamos que viniera un rey salvador que derrotara a nuestro enemigo, el pecado, derrotara al pecado que nos tenía dominado para ahora ser siervos de la justicia, siervos de Cristo. Y es lo que Cristo vino a hacer. Como rey vino, se enfrentó al pecado, lo venció, hermano, nos hizo libres a nosotros, y ahora los hijos de Dios ya no debemos ser dominados por el pecado o gobernados por el pecado, sino ahora Cristo nuestro Rey es quien debe de dominar y gobernar nuestras vidas, mis amados hermanos. Entonces, por eso es que Cristo vino y cumplió esos tres oficios. Como estábamos ignorantes, Él dijo, yo les vengo a dar a conocer la voluntad de Dios. Amén, gloria a Dios. Como usted y yo no podíamos hablar con Dios por nuestro pecado, Él dijo, vengo a ser su sacerdote de ustedes para hablar a Dios de parte de ustedes. Y como éramos débiles y el pecado nos dominaba, dijo, vengo como su rey libertador. Gloria a Dios, amén. Entonces, eso es lo que vamos a estar aprendiendo estas semanas. Pase la imagen que sigue, hermano, por favor. Ok, Jesús como profeta. Hoy vamos a aprender algo referente ahora al oficio del profeta. Deuteronomio 18:18, hermano. Jesús como profeta, es lo que vamos a mirar el día de hoy, y el próximo martes vamos a mirar a Jesús como profeta. Entonces, ya habiendo dejado en claro que la función del profeta era dar a conocer la voluntad de Dios a los hombres, podemos decir que Jesús no fue solo un gran profeta. Jesús fue el más grande de todos los profetas. Aleluya, ¿verdad? Porque no solamente hubo uno, en el pueblo de Israel hubo muchos profetas, pero Jesús fue el más grande de los profetas. El más grande de los profetas no es Mahoma, como dicen los musulmanes, que Alá es Dios y Mahoma su profeta. No, eso es mentira. El más grande de los profetas fue Jesús. Aleluya, amén. Y Él, hermano, al ser divino, al igual al Padre, Él nos vino a dar a conocer la perfecta voluntad del Padre, hermano. Gloria a Dios, ¿verdad? amén. Porque, por esa razón, ok. Dice en Deuteronomio 18, hermano, Moisés, quien fue llamado un profeta de Dios, profetizó a Israel y les dijo, Dios les va a levantar un profeta como yo. Lo leemos, dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, está hablando Dios, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta, dice Dios. Dios le dice a Moisés, porque Moisés, como era humano, un día tenía que morir, físicamente iba a morir. Yo puedo entender la preocupación del pueblo, como diciendo, ¿y cuando Moisés muera, ahora qué? Porque ya ve que Dios le hablaba a Moisés, y Moisés como profeta le decía,
traigo un mensaje de parte de Dios, esto dice Dios, ¿verdad? Amén. Pero Dios le dice a su pueblo, Moisés, dile que no se preocupen, que yo les voy a levantar un profeta como tú, al cual voy a poner mis palabras, dice Dios, en su boca, y él les va a hablar todo lo que yo tenga que decirles. Pero miren cómo le hace una advertencia, dice, el que no oyere las palabras de él, yo le voy a pedir cuenta, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, por eso, hermano, cuando usted lea los evangelios, todo lo que enseñó Jesús, todo, hermano, todo, debemos de tomarlo con suma seriedad, porque lo que Jesús habló es como si Dios mismo nos hubiera venido a hablar, hermano, ¿verdad? Entonces, al rechazar algo que Jesús dice, estamos rechazando a Dios mismo, hermano, ¿verdad? Por eso es que no importa si a veces choca con nosotros, o si decimos, pues no entiendo por qué Jesús diría esto, o por qué me quiere obligar a que yo sea así o haga esto, pero debemos decir, bueno, lo voy a tomar como es, que Dios mismo me estaba expresando su voluntad, hermano. Entonces así dice ahí, hermano, lo profetizó Moisés. Y pasa la imagen que sigue, hermano, por favor. Ok, entonces cuando Moisés da esta profecía, el pueblo de Israel ellos ya habían tenido muchos profetas, hermano, pero ellos estaban esperando a uno en especial. O sea, ellos decían, Dios nos prometió un profeta. El pueblo lo llamaba el profeta, no un profeta, porque mire, uno quiere decir uno entre varios, pero el profeta, con eso ellos afirmaban que era diferente a todos los demás que habían venido, hermano. Vamos a leer esas porciones. Mire, el pueblo, o sea, Israel, sus discípulos y Jesús mismo dijo ser profeta. Amén. Vamos a leer esas porciones, hermano. Juan capítulo 1, verso 19. Vamos ahí, hermano. Entonces note bien, el pueblo está esperando esa promesa que Dios les había dado. Y cuando surge Juan el Bautista, le dijeron a Juan, ¿eres tú el profeta? Como diciendo, ¿eres tú aquel que Dios dijo que iba a venir? Pero leámoslo, hermano. Juan 1, 19, dice así. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. Y después que le preguntaron, hermano, ¿eres tú el profeta? Y él respondió, no. Si nota que dice, ¿eres tú el profeta? No dice, ¿eres tú un profeta? No, sino dicen, ¿eres tú el profeta? Porque ellos estaban esperando en especial a ese que Moisés había dicho. Y como miraban que Juan Bautista predicaba, hermano, y hablaba de parte de Dios, dijeron, ¿acaso eres tú el profeta que Dios nos había dicho? Pero Juan fue honesto, y él, en lugar de sacar el pecho y decir, por supuesto que yo soy el profeta del Señor, ¿verdad? Él dijo, no lo soy. Entonces, pero nota cómo el pueblo lo estaba esperando. Ahí mismo en el versículo 45, se recuerda que leímos en Deuteronomio donde Moisés, aunque aquí Felipe no menciona la palabra profeta, pero cuando va y busca a Natanael, yo casi puedo asegurar que Felipe aquí tenía en mente la cita de Deuteronomio 18. Mire lo que le dice Felipe a Natanael. Ahí mismo en el capítulo 1, verso 45, dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió, ¿quién? Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Nota, cuando Felipe fue a buscar a Natanael, le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Y ya leímos que Moisés escribió de un profeta que vendría. Juan capítulo 5, verso 45, cuando Jesús se aventaba esos encontronazos con los fariseos, hermano, ¿verdad? Con los pecadores él era compasivo porque pues sabía que estaban en la ignorancia, pero los líderes religiosos Jesús los trataba pues un poquito duro, hermano. Mire lo que dice Juan 5:45. Aquí está hablando con los judíos, especialmente con los líderes. Les dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés,
en quien tenéis vuestra esperanza. Mire lo que les dice después. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí. Mire lo que dice después. Porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Sabe qué me puso a pensar en esto? Jesús les dice, yo no los voy a acusar ante el Padre. Dice, ¿saben quién los va a acusar? El mismo Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. ¿Por qué? Porque los judíos en el tiempo de Jesús y hasta el día de hoy sacan el pecho por Moisés. O sea, dicen, nosotros somos discípulos de Moisés. Moisés, profeta de Dios. Y Jesús les dice, ¿saben qué? Ese Moisés en quien ustedes dicen tener su esperanza, él los va a acusar. Y Jesús les dice, porque él escribió acerca de mí. Amén, gloria a Dios. Pero esto me llamó la atención. Jesús les dice, pero si no creéis a sus escritos. No le dice, pero ignoran lo que escribió. No, les dice, lo saben, lo han leído, lo han estudiado. Es como Jesús diciéndole, hasta le han enseñado a otros acerca de lo que Moisés escribió. Pero Jesús les dijo, ¿saben qué? El problema está en que ustedes no lo creen. Esto llamó mi atención porque yo digo, imagínense hoy en día los predicadores que hablamos de la resurrección de los muertos, probablemente lo hemos leído, lo hemos estudiado, se lo hemos hablado a otros, y si no tenemos cuidado, probablemente en nuestro corazón haya más de alguno que no lo cree. O sea, diga, no, la Biblia habla de la resurrección de los muertos, pero en su corazón diga, ¿y será que sí va a pasar así? ¿Será que sí voy a resucitar? ¿Será? Jesús les dice, su problema ustedes es que no creen lo que Moisés dijo acerca de mí. El otro pasaje en Mateo 21:11, vámonos ahí, hermano, Mateo 21:11. Se los voy a leer. Mateo 21:11 dice así: aquí nos habla de cuando Jesús entró a Jerusalén, hermano. Mira lo que dice el versículo 11. Y la gente decía, este es Jesús, ¿el qué? El profeta. ¿Sí se había dado usted cuenta cuando leyó los evangelios que a Jesús lo llamaban profeta la misma gente? Mire, este es Jesús, el profeta, hermano, de Nazaret, de Galilea. Ahí mismo, sáltese hasta el versículo 46, hermano. Ahí mismo. Como los fariseos lo querían matar, dice que lo querían matar, pero les daba miedo hacerlo porque había una multitud de gente que seguía a Jesús y tenían a Jesús por alguien enviado de parte de Dios. Lo dice este verso 46. Dice, pero al buscar cómo echarle mano, cómo querían matarlo los fariseos, dice, temían al pueblo porque éste le tenía, ¿por qué? Mire, el pueblo tenía a Jesús por profeta. Ellos decían, este viene de parte de Dios, este viene a hablarnos las palabras de Dios. Vámonos, hermano, a Juan 7:40. Dale un poquito hacia adelante el evangelio de Juan, capítulo 7, verso 40. Se los leo rápidamente, hermano. Entonces vuelvo a repetir, el pueblo vivía esperando a aquel profeta que Moisés había anunciado. Y mira lo que dice el verso 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Cuando ellos miraron a Jesús decían, de verdad que este es. Ellos decían, no tenemos duda que este Jesús de Nazaret, de Galilea, es el profeta que la Biblia predijo que un día vendría. Pero note cómo en Lucas 24 también sus discípulos tenían este pensamiento acerca de Jesús. Incluso aquí en Lucas 24 nos habla cuando Jesús murió, hermano, y dice que iban platicando dos discípulos en el camino a Emaús. Lucas 24:19, hermano. Dice, aquí Jesús se les acerca, porque ellos dice la Biblia que iban bien tristes, ¿verdad? Porque a Jesús pues ya llevaban un par de días sepultado, y ellos iban bien tristes, hermano, platicando, ¿verdad? Híjole, lo que le pasó a Jesús, y nosotros pensábamos que Él nos iba a libertar, ¿verdad? Entonces mire el verso 19.
Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue, ¿qué, hermanos? Que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Entonces note cómo el pueblo de Israel lo tenía por profeta. El pueblo llegó a un punto en que dijeron: no, este es el profeta que Dios dijo que nos iba a mandar. Los mismos discípulos de Jesús, cuando Jesús le dice: ¿qué cosas son las que andan hablando? Porque dice que tenían velados sus ojos espirituales para no reconocer a Jesús. Dice: ¿qué es lo que platican entre ustedes? Y dice: ¿a poco no sabes acerca de Jesús de Nazaret, varón profeta? Los mismos discípulos. Pero en Lucas 13:33, Jesús mismo habló acerca de él como profeta. En este pasaje de Lucas, hermano, 13:33, el rey Herodes lo manda a amenazar. Vienen los líderes judíos y le dicen a Jesús: Jesús, dice Herodes que huyas, que te vayas, porque si no, está peligrando tu vida. Y en el verso 33 leemos, hermano, dice: sin embargo, aquí está hablando Jesús, dice: es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. En otras palabras, Jesús dijo: yo no puedo morir, porque Herodes le decía: vete de esta tierra, huye. Y Jesús dijo: no, aquí me voy a quedar. Dice: porque no es posible que ningún profeta muera fuera de Jerusalén. En otras palabras, Jesús dijo: yo tengo que morir aquí como profeta, y como murieron todos los demás profetas. Cuando leí este versículo me vino un shock, porque Jerusalén era la ciudad de Dios, era donde tenían que recibir a los profetas de Dios y a el gran profeta Jesucristo. Y Jesús dice: me tengo que quedar aquí, dice, porque el pueblo ha matado a todos los profetas aquí en Jerusalén. No nos extrañaría decir: no, pues los sirios mataban a los profetas, los babilonios, o otros de otras naciones. Pero Jesús dice: ¿saben qué? Lo triste es que a los profetas de Dios es aquí mismo en Jerusalén donde los matan. Y Jesús dijo: y es aquí mismo donde a mí como profeta también me van a dar muerte. Qué tremendo, hermano, ¿verdad? Yo leo esto y digo: qué tremendo. Gente que estaba estudiando la Biblia cada sábado por siglos. Ellos tenían siglos esperando a este profeta que Dios les había prometido, y ellos estudiaban, leían, y tenían escribas y tenían fariseos, hermano. Y cuando llegó el profeta Jesús, el gran profeta, el mayor de todos, lo mataron al igual que los demás, hermano. Esto me pone a pensar y me dice que usted y yo debemos de analizar nuestro corazón, porque podemos dedicar toda una vida a estudiar la palabra de Dios. Ellos la estudiaban, y cuando vino el verdadero profeta, actuaron todo contrario a lo que Dios les decía que debían de actuar. Pues lo asesinaron, pues, ¿verdad que sí? Ok, voy a ir terminando ya. Pasa la imagen que sigue, hermano. Y esto lo dejo pues como introducción para el próximo martes. 4 requisitos para calificar como profeta. Eso lo enseñaba, o lo vemos en el Antiguo Testamento con los profetas que Dios levantaba. Y vamos a mirar, yo les voy a mostrar cómo Jesús cumplió cada uno de ellos. El primero era, hermano, que el profeta debía ser escogido y enviado ¿por quién? Por Dios. Hoy en día todo el mundo es profeta, hermano. Todos son profetas. Usted oye eventos de la radio: el profeta fulano, wow, digo yo. De verdad, todos son profetas, ¿verdad? Pero bueno, padre de noche. Ese era lo primero. Nadie decía: hoy yo decido ser profeta de Dios y ahí les va. No, Dios lo escogía. Amén. ¿Verdad? Y después Dios lo enviaba, le decía: vas a ir. Número 2, el siguiente requisito era que el profeta debía revelar la voluntad de Dios.
El profeta nunca traía su mensaje propio, nunca decía, yo opino, yo pienso que es así, yo me imagino que es así. A veces, ahora yo uso esas expresiones y tengo que aclararlo, ¿verdad? Una cosa es cuando yo les digo, Dios dice esto en su palabra, y otra cuando yo digo, yo opino que probablemente es así. Entonces el profeta no podía decir, yo opino, yo pienso, yo me imagino. No, él decía, Dios dice así. Por eso, si usted ha leído el Antiguo Testamento, usted lee constantemente, dice el Señor, o así dice Jehová. No había titubeo alguno, ¿verdad? La tercera característica era que el profeta debía ser infalible al hablar en nombre de Dios. O sea, infalible significa que no se equivoca. Cuando daba una profecía de un evento futuro, no se podía equivocar un profeta de Dios. Hoy en día, ya les he dicho, hoy en día salen con que tal la embarazada y dice el Señor que va a ser niño o niña. Así hasta yo le atino, de veras. No, hasta yo me hago profeta. Pues, ¿y qué va a salir? De afuera tiene que salir niño o niña, ¿cierto o no? Claro. Si no puede salir, ¿qué más va a salir? No, pero en ese tiempo, estos hombres de Dios decían algo y a veces probablemente pasaban hasta siglos, pero de que se cumplía, se cumplieron. Amén, así es, gloria a Dios. Tal como ellos lo hablaban, tenía que ser infalible. Incluso Dios dijo, si alguien profetiza algo y no se cumple, dijo, no le tengas miedo a eso. Despreocúpate, está inventando, ¿verdad? Digo, no tengas miedo, si habló algo y no pasó, digo, Dios, yo no lo envié. Y la cuarta característica o requisito era que su mensaje debía ser confirmado por señales, hermano, ¿verdad? Vemos a varios de los profetas de Dios, Moisés, Elías, varios de ellos, hermanos, su mensaje era confirmado por señales. O sea que ellos hablaban, pero decían, para que vean que en verdad Dios me mandó, les muestro esta señal, y hacían un milagro o una obra sobrenatural que hacía que la gente dijera, sin lugar a duda, vienes de parte de Dios. Porque la gente entendía que humanamente esas señales ellos no las podían hacer por su propia capacidad humana. Para de hoy en 8, si Dios permite, vamos a mirar cómo Jesús cumplió los 4. Cómo Dios lo escogió. Jesús reveló la voluntad del Padre. Lo que profetizó para los eventos futuros se cumplió cabal. Y cómo su ministerio se caracterizó por señales. Amén. Pónganse de pie, hermano. Vamos a dejarle hasta aquí. Darle esa ofrenda de palmas al Señor, hermano. Entonces, espero en Dios que vayamos poco a poco aprendiendo. Espero en Dios que nos vayamos enamorando más de nuestro